Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales. Y en esta ocasión hablaremos sobre aquellos famosos que tuvieron la desgracia de ser perseguidos por un gobierno. Es que sí amigos, muchas veces cuando dices cosas que tocan los intereses de ciertos gobiernos, pues obviamente eres objeto de persecución. Y esos famosos de los cuales te voy a hablar tuvieron enemistades muy poderosas, desde presidentes de una nación hasta políticos que los traían de ceja en ceja, y por razones muy diversas, desde celos por una mujer hasta enojos por una simple burla. Pero antes de seguir con este video, les recomendamos suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Manuel el Loco Valdés fue censurado por el gobierno durante la presidencia de Luis Echeverría en 1974 debido a una broma que dijo sobre Benito Juárez. Fiel a su estilo irreverente y sin filtros, el Loco Valdés hizo un chiste en el que se refería a Benito Juárez como Bomberito Juárez y dijo que su esposa era Manguerita Juárez, lo que de inmediato fue considerado una falta de respeto por las autoridades. Al gobierno, la broma le pareció de muy mal gusto, sobre todo por tratarse de una figura histórica considerada intocable. Así que decidieron llamarlo a la Secretaría de Gobernación para darle una multa y llamarle la atención de manera formal. El mensaje fue claro. Ese tipo de humor no era bien visto y debía tener cuidado con lo que decía en público. Otra famosa que dijo ser víctima de persecución fue la tigresa Irma Serrano, ya que según contó, el romance con Gustavo Díaz Ordaz tenía bien enojada a la esposa del presidente, quien se puso de acuerdo con su ministro de Gobernación para afectarle su carrera y que no fuera contratada. Un día, la tigresa no aguantó y se fue hasta el Palacio de Gobernación con serenata para Gustavo Díaz Ordaz. Allí el presidente salió a decirle que qué estaba haciendo ahí y que se retirara, pero la tigresa le metió una bofetada que hasta dicen que le desprendió un ojo y tuvo que ser operado. Cuando la tigresa hizo eso, los guardias desenfundaron el arma, pero el presidente les dijo a todos que se las guardaran y que la dejaran ir. Prueba de que el amor que sentía por la tigresa era real y que ella también era una mujer de armas tomar. Imagínate, ¿a quién se le ocurre ir hasta la casa presidencial a bofetear al presidente? Solo la tigresa. Otra famosa que se dijo fue víctima del poder fue Ana Berta Lepe, la famosa actriz del cine de oro, ya que, según, tendría una relación ilícita con Adolfo López Mateos, expresidente de México, y que debido a eso su novio, el actor Agustín de Anda, terminó muerto a manos de su propio suegro. Y es que lo que se dice es que Adolfo le daba buenas cantidades de dinero al suegro para que llevara a Ana Berta a donde él se encontraba, y aunque ella no quería, no le quedaba de otra, pues su padre era su representante, y ella hacía lo que él le decía. Ella, a quien amaba, era a su novio Agustín de Anda, y éste quería casarse con ella, pero el papá de Ana Berta, antes de que aquella boda se llevara a cabo, decidió acabar con la vida de Agustín, y según dicen, fue por presiones de López Mateos, quien la quería para él. Historias como la de Ana Berta Lepe dejan claro que en aquellos años el talento y la belleza no siempre eran suficientes para protegerse del poder. Detrás de las luces, los aplausos y las portadas, hubo decisiones impuestas, silencios obligados y tragedias que jamás se aclararon del todo. El cine de oro también tuvo su lado oscuro, uno donde el amor, la ambición y la política se mezclaron de forma peligrosa. Y como muchas de estas historias, quedó flotando una pregunta incómoda. ¿Cuántas vidas cambiaron para siempre por decir no cuando el poder exigía obediencia? Según dicen, otra famosa que salió huyendo del país fue María Félix, quien se dijo en su momento tendría un romance con Miguel Alemán, y que la mujer de él ordenó que María Félix fuera echada del país, y que ella, temerosa de que la esposa de Miguel Alemán le hiciera algo, buscó trabajo en Europa y así salir del país. Muchos años estuvo viviendo fuera de México y regresó, y al poco tiempo se casó con Jorge Negrete.
y muchos dicen que este matrimonio fue ordenado por Miguel Alemán para que su esposa dejara de perseguir a María Félix por el supuesto romance que tuvieron. Y es que se dijo que había regalos costosos, joyas y sobre todo, influencia en los productores para que le dieran los mejores papeles a ella. Porque si algo dejó claro la historia de María Félix, es que el poder no siempre se ejerce a gritos. A veces se mueve en susurros, en favores, en silencios convenientes y en decisiones que se toman lejos de los reflectores. María no fue una víctima dócil, ni una figura fácil de controlar. Fue inteligente, desafiante y consciente del terreno que pisaba. Supo cuándo irse, cuándo volver y cuándo dar el golpe exacto que la protegiera. Este caso me recuerda al de Adela Noriega, quien tendría un romance con Carlos Salinas de Gortari, y que la esposa del presidente, al enterarse de que Adela Noriega estaba a punto de dar a luz un hijo de Carlos, se fue al lugar. Y estando ella, recién salida de haber dado a luz, fue confrontada por la primera dama de la nación, quien la abofeteó. Se dijo que los guardias de seguridad de ambas mujeres estuvieron a punto de irse a los golpes, y que después de esto, Adela temía por su vida y tuvo que salir del país. Porque el caso de Adela Noriega es de esos que nunca tuvieron versión oficial, pero tampoco silencio total. Nunca hubo documentos, nunca hubo confirmaciones, pero los rumores caminaron solos durante años, alimentados por ausencias, retiros abruptos y decisiones que nadie explicó del todo. Adela simplemente desapareció del ojo público, sin despedidas, sin escándalos abiertos, sin entrevistas aclaratorias. Y nuestro siguiente famoso en la lista, que supuestamente fue perseguido por el gobierno, es Víctor Iturbe, más conocido artísticamente como El Pirulí. Víctor fue un cantante destacado del bolero, y muchos lo recuerdan por su gran sentido del humor, aunque algunas veces, según dicen algunos, era bien pasadito de lanza, pues se dice que llegaba a burlarse de los clientes. En una ocasión, llegó a decirle a uno que estaba sentado en una mesa de enfrente que estaba tomando una botella de vino barato. Dice que se le acercó y le dijo: «De esas tomaba yo cuando estaba jodido». Pero no solamente eso, sino que también, según dicen algunos que lo conocieron, que le gustaba jugar póker con sus amigos, y que mientras estaba jugando, sacaba grandes fajos de dinero, y decía a la gente que estaba con él que él tenía un patrón que le pagaba muy bien. Además, tenía joyas de lujo de oro con diamantes. En una ocasión, Raúl Velasco dice que le dijo: «Te van a cortar la cabeza». Pero no solamente eso, sino que el Pirulí también tenía bastantes propiedades que valían millones de pesos, en una época en que México estaba pasando por problemas económicos. Pero bien, según dicen varios, algo que lo llevó a la desgracia fue su show, pues en su show, Víctor solía burlarse de los gobiernos. Y es que decía que la economía de México estaba muy mal, e imitaba las voces de López Portillo y Luis Echeverría. Esto, según dicen, habría causado la molestia de estos políticos, quienes lo habrían mandado a espiar con agentes encubiertos a sus shows para que le reportaran qué era lo que decía. Y ellos llegaron a decirle que Víctor se burlaba de ellos en sus presentaciones. Y según dicen, esto pudo haber sido uno de los motivos por los cuales Víctor fue ultimado a balazos en la puerta de su hogar en el año de 1987. Aunque también por ahí, muchos aseguran que pudo haber sido un lío de faldas, pues según dicen, Víctor estaba involucrado con la mujer de un político de Tamaulipas. Así que este político fue el que le mandó a la gente que acabó con su vida. Al final, el caso se volvió todo un misterio, pues la familia no quiso hablar del tema, no quiso colaborar con la policía, y simplemente decidieron vender la casa y mudarse, y desaparecer de la vida pública. Total, que sobre su muerte se han corrido muchas teorías, hasta una que dice que fue la propia esposa la que tuvo que ver con su muerte. Así como también que fue el actor y cantante Jorge Vargas, esposo de Lupita D'Alessio, quien habría acabado con la vida de él, pues se dice que en una ocasión el Pirulí quedó de una manera muy desvergonzada con Lupita D'Alessio, y el hecho habría provocado la furia de Jorge Vargas. De hecho, fue Jorge Vargas el primero que apareció en la escena del crimen, pues se dice que en ese entonces Jorge Vargas estaba involucrado con la policía de la Ciudad de México. Total, que el crimen nunca quedó esclarecido,
pero queda bien documentado que efectivamente el Pirulí fue perseguido por los políticos de los años 70. Y si piensas que Víctor es el único cantante famoso que ha sido perseguido por políticos, pues no, amigos, hay muchos que van a estar en esta lista. Y nuestro siguiente es el actor de la época de oro, conocido como Armando Silvestre, quien relató que efectivamente fue perseguido por los guaruras de Miguel Alemán, expresidente de México, y según relató, fue porque él estaba coqueteando con una actriz que se llamaba Linda Cristian, quien también era pretendida por el presidente Miguel Alemán, y celoso, le habría mandado a sus guaruras un día a su casa para decirle que se alejara de la actriz o se atuviera a las consecuencias. Según contó, Armando Silvestre salió huyendo despavorido hacia San Diego, California, pues ahí tenía familia, y ahí estuvo un tiempo escondido hasta que la cosa se calmó. Cabe resaltar que Armando Silvestre no fue el único problema que tuvo, pues también tuvo un problema muy serio con Jorge Negrete, aunque según dijo en su momento, la libró porque el charro estuvo a un pelito de encontrarlo teniendo intimidad con Gloria Marín. Pues el propio actor relató que en una ocasión, él estaba en la cama con la actriz, cuando llegó el charro cantor con serenata, pues en ese entonces Gloria era pareja del cantante de música ranchera, y que cuando Armando vio aquello, corrió a esconderse al closet, y esperó hasta que Gloria Marín y Jorge Negrete se fueron a cenar. Según dijo, había dejado su coche en la parte exterior de la casa de Gloria, y Jorge preguntó de quién es ese coche, y que Jorge dijo, no sé, ahí lo dejaron estacionado. Total, que Armando Silvestre, por causa de amores, estuvo a punto de perder la vida no una, sino varias veces, ya que al parecer le gustaba a la mujer que ya estaba comprometida. Y nuestra siguiente actriz, que fue censurada y perseguida por el gobierno, fue Ana Martín, quien fue vetada del cine por 5 años, por rechazar una propuesta indecorosa de Luis Echeverría. Y es que, en esa época, decir que no era equivalente a decir me retiro del espectáculo. Ana Martín era una de las actrices más bellas de la época y llamaba la atención de todos, y por supuesto también del presidente Luis Echeverría, que fue uno de los más hipócritas de la historia, porque apoyaba a su esposa María Esther Zuno a combatir la mala moral de México, pero, por otro lado, andaba detrás de las actrices que su propia esposa quería censurar. Y muchos dicen que María Esther Zuno censuraba no por buena moral, sino por celos. Y eso, amigos, no es gobierno. Eso es ser víctima de tus emociones. Y era una figura ridícula, porque, imagínense, vetó a Rosa de Castilla por pretender mostrarse sin ropa, pero, por otro lado, su esposo se la pasaba llamando a las actrices. Ay, señora, mejor hubiera vetado a su esposo, porque es que el problema no eran las actrices, el problema era el marido coqueto. En ese entonces, mientras Ana Martín estaba durmiendo y soñando con los angelitos, recibió una llamada de teléfono a las 5 de la mañana. ¿Y quién era? Pues era el presidente de México, invitándola a viajar con él a Los Ángeles en el avión presidencial. Ana Martín se negó y le dijo que no eran horas de llamar, pero el presidente se creía el muy, y no recibía un no por respuesta, y a pesar de que estaba siendo impertinente, se sintió ofendido. Y Ana Martín, por 5 años, estuvo fuera del cine por orden del presidente. Casos como este demuestran que muchas veces los que más critican las reglas morales de la sociedad son los más hipócritas. Son como los fariseos de la Biblia, que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Y amigos, así hay muchos políticos hasta la época, que se creen los más moralistas, pero en escondidas, en donde nadie los ve, andan cometiendo pecados mortales. Pero todo será traído a la luz un día. Ana Martín no se dejó doblegar y siguió adelante con su carrera, aunque muchas veces temió por su vida, ya que la venganza de estos seres poderosos y sin escrúpulos es terrible. Otra famosa que fue perseguida fue Meche Carreño, que tuvo que salir huyendo por su vida y la de su esposo. Pues resulta que en la época del Negro Durazo dicen que era pretendida por él, y que ella era casada, y le dijo al negro que no, porque ella era una mujer comprometida. Y según dicen, el Negro Durazo le respondió que si no aceptaba su propuesta, su marido iba a pagar las consecuencias.
y por eso Meche Carreño salió huyendo del país, a pesar del gran éxito que tenía en el cine. Huyó, pues no le quedaba de otra. Ella sabía que estos no jugaban y que las amenazas eran reales. Casos como el de Meche Carreño demuestran que el poder, cuando cae en manos de seres sin escrúpulos, es usado no para ayudar a la población, sino para agredirla y hacer uso de sus más bajos instintos. Gracias a Dios, el negro Durazo fue encarcelado por todas las atrocidades que cometió, y es algo que aún está en la memoria de México. El recuerdo vigente de años de oscuridad, donde gobernaban como si se tratara de un negocio o de una mafia. Por la misma época, también salió huyendo del país Gina Montes, la vedette famosa por La Carabina de Ambrosio, quien se dice que tenía un romance con un poderoso político. Pero a pesar del romance, ella salió embarazada de un músico de César Costa, y temerosa de que le pasara algo a ella y al pianista, que era el padre de su hija, se fue a vivir a Estados Unidos. La prueba de que huyó consta en su departamento, pues todas sus pertenencias estaban allí: televisiones, camas, ropa de día a día y ropa de espectáculos. Todo se quedó así. Cuando una persona se muda sin tanta prisa, de perdida vende o regala las cosas, pero el caso de Gina fue estrepitoso y aprisa. Estando en Nueva York, Gina trabajó como cualquier persona normal, haciendo limpieza de casas, fue taxista, niñera, dejando atrás el glamuroso mundo de los espectáculos. Es que, amigos, relacionarse con estos seres es terrible. Otra famosa que sufrió de la censura y la persecución de los políticos fue la guarachera del mundo, conocida como Celia Cruz, quien fue perseguida principalmente por el régimen de Fidel Castro en Cuba, quien la consideraba una enemiga por su oposición pública a la dictadura y su exilio. Total que Fidel Castro mandó a prohibir completamente su música en Cuba y le negó el regreso a la isla. Incluso el día que su mamá murió, le negaron el ingreso a la isla de Cuba, y ella juró no volver jamás a Cuba hasta que el régimen finalizara. Pasó más de 4 décadas en el exilio, jurando no volver a pisar Cuba mientras estuviera bajo el régimen castrista, aunque sí visitó la base naval de Guantánamo en 1990. La fama de Celia Cruz creció con el paso de los años y se convirtió en una figura pública con una postura contra el régimen. La negativa a permitir su retorno fue un claro mensaje del control absoluto del gobierno cubano sobre cualquier forma de oposición. Durante su exilio, la reina de la salsa se alzó como símbolo de la resistencia y la lucha por una Cuba libre. Su visita a la base naval estadounidense en Guantánamo es un episodio recordado con gran emoción. En un acto cargado de simbolismo, Celia se agachó y recogió un puñado de tierra cubana en sus manos, llevándose un pedazo de su patria. Otro famoso que fue censurado por políticos fue Luis Manuel Pelayo, quien, a pesar de no ser un crítico de los políticos, se enfrentó a la censura debido al autoritarismo de Luis Echeverría Álvarez. Y es que fue un periodo descrito como de los más oscuros de la historia mexicana, y uno de los que más sufrieron fueron los artistas cómicos de la época. Y es que no solamente era por criticarlo, sino por opacar su figura. Y es que en ese entonces su programa de Sube Pelayo, Sube, era muy popular, y su programa se convirtió en censura cuando el presidente Luis Echeverría visitó la zona arqueológica de Teotihuacán, y mientras subía las escalinatas de uno de los templos, la multitud empezó a gritar «Arriba, papi, para arriba», que era un grito que se utilizaba en el programa de Pelayo. Este incidente, junto a otros similares, desagradó al presidente, aunque no fue la gota que derramó el vaso. Pues según dicen, en una ocasión, cuando en una ceremonia se hicieron honores a la bandera, mientras ésta estaba siendo izada, la gente gritó «¡Sube, Pelayo! ¡Sube!». En esta ocasión, el presidente consideró estas expresiones como falta de respeto a los símbolos patrios y a la investidura presidencial, y la situación se agravó cuando Pelayo comprometió a María Esther Zuno, esposa del presidente, a ayudar a una niña con su tratamiento contra leucemia durante una emisión del programa en vivo. Esta petición fue considerada una intromisión en las labores de su esposa y fue la gota que derramó el vaso.
A los pocos días, se llevó a la cancelación del programa y al exilio televisivo de Pelayo. Todas estas anécdotas han sido contadas por la hija de Pelayo, Rosita, en una entrevista televisiva, donde también habló sobre cómo la decisión afectó a la salud de su padre, quien cayó en una profunda depresión. La hija del actor aseguró que el presidente sacó de la televisión a Luis Manuel Pelayo, y durante 12 años se cerraron las puertas, pero aunque no salía a cuadro, la gente lo reconocía en la calle. Rosita de Castilla fue una actriz y cantante de la época de oro, muy bonita y con muchos seguidores, y quería dar un espectáculo a su público masculino, pero el gobierno no tenía la misma idea. Y bueno, ahora que estamos hablando de censura, recordemos el año de 1967, época muy famosa porque la esposa del presidente Luis Echeverría, María Esther Zuno, ordenó cerrar el Tenampa, lo cual se convirtió en un escándalo nacional y se dijeron muchas cosas. Y es que resulta que, según dijeron, el trasfondo de aquel cierre fueron los celos de la primera dama de México, porque ese día se pretendía que la actriz Rosa de Castilla se presentara a cantar desnuda de la cintura para arriba. Y ella se había enterado y dijo que Rosita estaría denigrando la vestimenta mexicana. Tras aquella polémica, la cantante y actriz quedó prácticamente vetada y desapareció de los filmes y de los sets de filmación, y no regresó hasta el año de 1999 para participar en La Paloma de Marsella de Carlos García Gras. Previo a la controversia con la esposa del presidente, Rosita ya tenía 20 años de carrera artística, ya que había empezado a los 14 años en Aguascalientes, donde empezó a cantar. Bien amigos, ahora toca hablar sobre uno de los músicos más famosos de todos los tiempos, y que llegó a México a mediados de la época de los años 40, y puso de moda el mambo por toda la República, pero para muchos era considerado una música satánica, sobre todo porque en aquella época el cine de rumberas hacía que las mujeres salieran desnudas a bailar, y para la época era todo un escándalo. Total, que tenían a Pérez Prado satanizado, y según dicen, en aquella época hubo un empresario que lo quiso contratar, pero ya había otro empresario que le había ganado la partida. Entonces, Pérez Prado se fue a trabajar con un empresario rival de este, quien, según dicen, lo acusó de querer tocar el himno nacional de México al ritmo de mambo, que para aquel entonces era un ritmo prohibido. Y según dicen, el presidente mandó a deportarlo de México, pero muchos años después, Pérez Prado regresó con la ayuda de la actriz mexicana María Victoria. En aquel entonces, el presidente era Adolfo López Mateos, quien le permitió de regreso la entrada a México. Nuestra siguiente en la lista es Kate del Castillo. La famosa actriz mexicana dijo sentirse perseguida por el gobierno mexicano debido a que ella buscó a un poderoso caballero para hablar con él y ver la posibilidad de hacer una película sobre su vida. Pero esto el gobierno lo tomó como una colaboración, es decir, pensaban que Kate del Castillo estaba ayudándolo en algo. Y entonces, según dice, fue perseguida social y mediáticamente. Incluso le afectó su carrera artística, porque nadie la quiso contratar y fue motivo de investigación. Y todo esto porque desde hace tiempo ella, según, mantenía contacto vía mensajes de texto con el señor, quien la admiraba por su trabajo en la telenovela La Reina del Sur. Otro famoso que también fue perseguido por el gobierno fue Juan Gabriel, quien durante varios años tuvo serios problemas con las autoridades fiscales debido a adeudos de impuestos. Y es que Juan Gabriel manejó su carrera durante mucho tiempo a través de representantes y empresas que administraban sus ingresos, lo que provocó desorden fiscal, declaraciones incompletas y pagos que no se realizaron en tiempo y forma. Según se dijo en su momento, el problema no era que Juan Gabriel se negara a pagar, sino que existían diferencias millonarias entre lo que el gobierno consideraba que debía y lo que sus contadores reportaban.
Esto derivó en auditorías, embargos preventivos y una fuerte presión por parte de las autoridades, lo que hizo que el cantante se sintiera perseguido por el gobierno mexicano. La situación fue tan delicada que Juan Gabriel optó por pasar largas temporadas fuera del país y regularizar su situación fiscal con el paso del tiempo. A pesar de todo, el cantante siempre sostuvo que su problema fue administrativo y no un acto de mala fe, y finalmente logró ponerse al corriente con Hacienda y limpiar su nombre, aunque el episodio marcó una de las etapas más tensas de su vida personal y profesional. La dura crítica de Héctor Suárez al gobierno mexicano por la que le pusieron una pistola en la cabeza. Poco tiempo después de grabar un video criticando las políticas públicas del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió una amenaza de muerte, con la cual temió por su vida y la de sus hijos. La franqueza y humor ácido del actor Héctor Suárez fue lo que le caracterizó a lo largo de toda su vida y su carrera. Fue lo que lo diferenció y encumbró en su larga trayectoria, pero también lo que lo metió en diversos problemas. El veto de la televisora más importante en el pasado e incluso amenazas de muerte. Lo mismo hacía crítica social con el programa ¿Qué nos pasa?, sobre las actitudes de la ciudadanía que, a su parecer, eran un lastre para desarrollarnos, incluso señalamientos a la clase gobernante y sus políticas públicas. Me mandó llamar Miguel, de La Madrid, para que lo retirara, su programa de TV. Me dijo, no lo va a entender la gente, México no está preparado, decía. Yo le dije que no subestimara al pueblo. Yo le di por su lado y seguí haciendo el programa. Describió sobre una de esas llamadas de atención que recibió por parte del presidente de aquella época, 1982 a 1988. Así fue sexenio tras sexenio, incluso en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Los hechos sucedieron en 2017, en un centro comercial en el estado de Morelos, cuando Suárez fue al baño. Al entrar no vio a nadie, sin embargo, una vez adentro sintió una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima, lo que lo llevó a temer por su vida y por la de sus hijos. Suárez narró que a finales de enero de ese año había sido amenazado por primera vez, cuando una camioneta azul sin placas se le acercó y no lo dejaba pasar. Tiempo después, el comediante volvió a ver la camioneta afuera del hotel en donde se estaba hospedando en la Ciudad de México, y un hombre hizo un gesto con las manos de «bájale». Días antes, a mediados de enero, Héctor Suárez había publicado un video dirigido al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su canal de YouTube. El material, titulado «Señor Presidente, ya váyase», alcanzó más de 700,000 vistas en 2 días. A continuación, hablaremos sobre una leyenda de la música latina, y es que estamos hablando del gran cantautor español, específicamente de Barcelona, Joan Manuel Serrat, quien estuvo por muchos años refugiado en México, debido a que estuvo perseguido por el gobierno de su país, quien pensaba que él era un cantante de protesta, ya que su música hablaba sobre cosas que molestaban al gobierno del dictador Franco. Y es que resulta que a Joan Manuel Serrat le gustaba cantar en su idioma natal, el catalán, lenguaje que estaba prácticamente prohibido por Francisco Franco, ya que lo miraba como un símbolo de rebelión. Y también resulta que a Joan Manuel le gustaba poner palabras en sus canciones que ofendían a esta dictadura, donde no existía la libertad de expresión ni pensarlo por un minuto. Así que, debido a esos conflictos, Joan Manuel Serrat se refugió por varios años en México. Dicen que el 2 de julio de 1973 tuvo que pagar 50,000 pesetas al gobierno español para evitar que la Guardia Civil se lo llevara preso. Y es que la acusación era tan tonta como incongruente, ya que según dijeron que él estaba lanzando injurias al Estado. Y es que decían que él pensaba distinto, cantaba distinto, pero molestaba demasiado. Y fue por eso que él tomó una decisión que marcaría su historia para bien, y fue encontrar refugio seguro, generoso y solidario en México. Y es que México no solamente le abrió las puertas, le dio escenario público y abrazo. Ahí pudo cantar sin miedo, sin restricciones, sin censura, y reconstruirse lejos de esa persecución sin sentido. En México no fue un exiliado incómodo, fue un artista venerado y respetado, y eso, para alguien que venía de pagar multas para no ir a prisión, valía más que oro, la libertad.
Dice Serrat que no tenía preso décadas después. Cuando Joan Manuel Serrat se despidió de los escenarios, regresó a México, no como un visitante más, sino como alguien que regresó a casa muchas veces. Porque México no fue solamente una parada en su carrera, fue un refugio, una trinchera y su segundo hogar. Y eso, mi gente, no se olvida nunca. Y así fue la historia de Joan Manuel Serrat, cantante que debido a sus ideales fue perseguido por el gobierno. Amigos, el gobierno de Franco no solamente persiguió a Joan Manuel Serrat, también lo hizo con Silvia Pinal. Sí, amigos, aunque Silvia Pinal era mexicana, fue perseguida por el gobierno conservador de Franco, porque ella fue allá a filmar la película Viridiana, de la cual el productor era Gustavo Alatriste, quien entonces era su marido, y el director fue Luis Buñuel, el aclamado director español. Pues resulta que la película hablaba de un tema bastante polémico, y es que se trataba de una crítica a la religión y también una crítica a la sociedad. Dicen que esto provocó la censura del Vaticano por considerarla blasfema, especialmente por una parodia de la Última Cena con mendigos, lo que llevó a su prohibición y a la orden de destruir las copias por parte del Vaticano y también por el gobierno de Franco. Así que a Silvia Pinal no le tocó más que huir con una copia de la película escondida, Silvia Pinal Ulloa, hacia México. Y años después de la caída de la dictadura de Franco, fue reconocida como una obra maestra del cine español, ganando la Palma de Oro en Cannes en el año de 1961, a pesar de su prohibición inicial. Así es, amigos, por más que el gobierno intentó detener esa película, fue un éxito total. Y otro famoso que fue perseguido en su juventud fue el cantante y compositor español. Y vaya que la palabra compositor le viene corta, porque es uno de los mejores letristas que ha dado la lengua española. Se trata de Joaquín Sabina, quien durante su juventud mostró activismo antifranquista, lo que lo llevó a exiliarse en Londres con un pasaporte falso. Y es que resulta que Sabina lanzó un cóctel molotov en Granada contra una sucursal bancaria. Ese cóctel molotov lo lanzó contra una sucursal bancaria en Granada, lo que selló su destino de exilio. Consiguió huir, pero desde allá, desde su exilio en el Reino Unido, continuó su activismo y llegó a apoyar a otros exiliados políticos. Ahí fue también donde aprendió a admirar a Joan Manuel Serrat, y después se convirtió en su amigo y su compañero de giras por todo el territorio americano. Joaquín Sabina ahora ya está a un paso del retiro, y recuerda esos años como la época en la que había que sacar la patria al frente. Otro que dijo haber sido perseguido por el gobierno fue Facundo Cabral, quien en la época de la dictadura argentina también se fue a buscar refugio a México. Aunque Facundo nunca habló en contra de la violencia ni en contra del gobierno, sus palabras eran de paz, y eso molestaba profundamente al gobierno, por lo que él fue perseguido y huyó hacia México, hasta que aquella dictadura cayó y entonces pudo regresar. Y dijo Facundo que a veces la pluma es más fuerte que una pistola. Muchos años, Facundo hizo giras por toda Latinoamérica hablando de su poesía y sus mensajes llenos de libertad, en donde decía que el bien era mejor negocio que el mal. El trovador era exitosísimo y contaba con millones de seguidores, pero tristemente murió asesinado en Guatemala. Algunos dicen que fue por error, ya que la presunta persona que estaban buscando era el empresario que había contratado a Facundo, pero muchos también han dicho que Facundo pudo haber muerto por sus ideales. Aunque eran de paz, hay muchos que no toleraban estos mensajes, pero como decía unas sabias palabras, mataron al hombre, pero no mataron su idea. Su idea persiste por muchos años más. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por historias donde la fama no fue un escudo y el talento tampoco garantizó protección. Casos donde el poder político cruzó la línea, donde la censura, el miedo y el silencio marcaron vidas y carreras enteras. Algunos lograron huir, otros resistieron y muchos pagaron un precio altísimo por pensar distinto, amar distinto o simplemente no quedarse callados.
Estas historias nos recuerdan que el arte siempre incomoda, que la libertad molesta y que cuando una voz se alza demasiado fuerte, alguien intenta apagarla. Pero también nos dejan claro algo: el poder pasa, los gobiernos cambian, pero las canciones, las películas, las ideas y las leyendas, esas se quedan. Si este video te hizo pensar, cuestionar o descubrir algo que no sabías, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Aquí seguiremos destapando historias que no siempre se cuentan, pero que merecen ser recordadas. Porque como ya vimos hoy, podrán censurar al artista, pero nunca al mensaje.